Vamos a hablar hoy un tema muy interesante. Jesús debe ser el centro de cada sermón. ¿Quién debe ser el centro de cada sermón? Jesús. Si usted predica y no predica de Jesús, estamos hablando de una predicación bíblica, muy poco ha hecho. Pero si usted predica y predica de Jesús, Jesús es el que trae vida a las personas y a los hijos de Dios. Por eso vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús en ese momento. Dice allí la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículo 11. San Juan capítulo 1 versículo 11. Hablando acerca de Jesús, no piensen que cuando Jesús vino todo el mundo le recibió. No piensen eso. No piensen que cuando Jesús vino todo el mundo le dio la bienvenida a Jesús. No piensen así. Cuando Cristo vino y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Jesús vino, dice la palabra, a lo suyo, ¿qué cosa? Vino y los suyos, ¿qué pasó? Muchos de nosotros hoy nos da tristeza de que alguien nos rechace. Yo he experimentado mucho eso. Yo no soy una persona, diríamos, ni carismático, ni que llamo mucho la atención. Solamente soy un ser humano, un individuo, lo que el sol me ha mirado mucho. Entonces hay muchos que me miran y a primera vista sí, no soy atractivo, como mi colega William Levy, no soy tan atractivo. Me miran y dicen, ¿será americano? ¿Será haitiano? ¿Qué será? Entonces me hablan en inglés. Pero siento muchas veces cuando le hablo mi poco o nada de inglés, siento como que me rechazan, aún mis morenos hermanos míos. No le hablo como ellos hablan. No, ya este es hispano. Entonces, dice la palabra, a lo suyo vino y lo suyo, ¿qué pasó? Jesucristo fue rechazado. ¿Has experimentado tú lo que es el rechazo? Es decir, que no te tengan en cuenta, de que te pongan a un lado, de que tú quieras saludar y muchas veces te saludan fríamente porque no quieren entrar en contacto contigo. Se siente muy feo cuando alguien tú lo quieres saludar y no te quiere aceptar, como que, no. Se siente lindo, se siente feo. Qué feo se siente. Pero yo te voy a decir algo. Aunque todos te rechacen, Jesús te ama. Y Jesús te abraza. Solo que te falta en el mundo, tú lo vas a encontrar en Jesús. Y cuando estés experimentando el rechazo, acuérdate de Jesús. A los suyos vino su propia familia, sus propios hijos, los que él había creado para salvarlos. Ellos no lo quisieron aceptar. Sin embargo, Cristo por eso no renunció a su misión, sino que perseveró hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si tú estás experimentando lo mismo, lo único que tienes que decir es, Jesús, yo sé que tú también experimentaste el rechazo, pero ahora como los dos hemos experimentado lo mismo, yo me refugio en ti porque sé que tú me amas y jamás tú me vas a rechazar. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú vienes a la iglesia, nadie te va a rechazar. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú comes con nosotros, nadie te va a decir, porque eres de allá, te vas a aceptar allá. No, si tú vienes a la casa de Dios, aquí está el Espíritu Santo, que es el primero que te va a abrazar y te va a decir, te amo. Ahora, del capítulo 1 de San Juan 1:11 al capítulo 1 de Hechos 1:11 pasaron más de 30 años. ¿Cómo dice, pastor? Sí. Pasaron más de 30 años de San Juan capítulo 1 versículo 11 a Hechos 1:11. Y yo no voy a estar hablando hoy de rechazo, hoy yo voy a estar hablando de Jesús, de las cosas que pasó Jesús, para que nosotros hoy no tal vez digamos, bueno, Jesús fue diferente. No, Jesús también pasó por cosas, los discípulos pasaron por cosas un poco feas, pero yo te hablo acerca hoy de Jesús. Dice Hechos capítulo 1 versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
El primer texto que yo te hablé y que te narré acerca del rechazo de Jesús fue su primera venida. Fue cuando Él vino, que el Espíritu Santo allí en la joven María vino sobre ella y lo engendró y Cristo nació. Bueno, esto fue la primera venida de Cristo. Pero ahora te estoy hablando de Hechos capítulo 1, versículo 11. Jesús había hecho ya su ministerio. Jesús había sido crucificado, había muerto por todos nosotros, pero resucitó Jesús. Ahora Cristo resucitó, después 40 días se aparece a los discípulos, ya cumplió su misión en la tierra. Ahora los discípulos estaban mirando cómo Jesucristo ascendía al cielo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en Hechos 1:11? Mirando cómo Jesús ascendía a donde. ¿Qué se siente cuando usted ama a alguien y se va? ¿Qué se siente? Se siente feo. Bueno, alguien que uno quiere, porque hay personas que uno no quiere, que no quiere que se vaya. Acabas de decir aquí, viejo, tiene pan por él. ¿Por qué se ríe? Porque están pasando por lo mismo. A las personas que ustedes aman, ustedes no quieren que se vaya nada de ustedes. Los discípulos habían pasado ¿cuánto tiempo con Jesús? Como 3 años con Jesús, mirando los milagros de Jesús, mirando la manera amable y especial y la paciencia que Cristo tenía con ellos. Cristo tuvo demasiada paciencia con sus discípulos. Yo me pongo a pensar en Pedro. Oigan, había que tener paciencia para tratar con Pedro. Irreverente, desorganizado, chismoso. Pedro era chismoso. Pedro era chismoso. Metido en todo. Siempre estaba alardeando de sí. Había que tener paciencia con Judas. Hipócrita. Siempre buscaba el momento psicológico de la situación para hacer de las suyas. Sin embargo, Jesús los amó. Amén. Si tú tienes problemas con alguien, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ese patrón que no te deja vivir tranquilo ni tranquila, tú no puedes cambiarlo. Ese esposo gruñón que tienen, no puedes cambiarlo. Ese hijo que no se sabe cómo arreglar, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer nada. Porque en mi país, me está grabando, en mi país los muchachos se portan mal. Un pescozón, como decimos nosotros, ya se arregló todo. Cuidado con ustedes, muchachos. Enseguida en la escuela te dicen, llaman nuevamente. Este es el tremendo problema. Como no puedes solucionar situaciones de relación, lo único que Dios nos dice, ama. No pueden cambiarlo, ámenlo. Ámenlo. 3 años los discípulos con Jesús. Pero como Jesús, ¿qué hizo Jesús con ellos? Los amó. Amén. Jesús amó a Pedro. Jesús amó a Pedro. Jesús amó a Judas. Jesús amó a Judas. Y como ellos recibían amor de Jesús, y como amor engendra amor, ellos también amaron a su maestro y no querían que su maestro se fuera. Ellos querían que su maestro permaneciera allí con ellos. Pero Cristo tenía que ascender al cielo. Cristo necesitaba llevar los triunfos delante del Padre. Jesús necesitaba llevar esos triunfos y declararlo delante del universo. Por eso es que dice el Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jesús necesitaba ser coronado, según lo dice Apocalipsis capítulo 4. Por lo tanto, Cristo muere, Cristo resucita, y Cristo después de los 40 días asciende al Padre. Y en ese ascenso, para llevarle al Padre su triunfo, los discípulos comenzaron a entristecerse. Yo me imagino que comenzaron a llorar.
No te vayas, Jesús. Jesús, quédate con nosotros todavía. Y por eso el texto dice, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué pasará? Así vendrá como vosotros le habéis visto ir. ¿A dónde? Es decir, no solamente estos varones le estaban diciendo a los discípulos: no se desanimen. Estos varones con esta frase le estaban diciendo: ustedes tienen mucho que hacer. Los varones le estaban diciendo: no se conformen simplemente con el evento de la partida. No se llenen tal vez de melancolía. No caigan en depresión pensando de que ya todo terminó. No, los varones lo que le estaban diciendo a los discípulos: es tiempo de actuar, porque este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué pasará? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me llama la atención algo. Como que las demás iglesias solamente se centran en el ministerio de Cristo, su primera venida, su crucifixión y su resurrección. Pero las demás iglesias hablan muy poco de la segunda venida de Cristo. Y algunas ni lo tienen tanto en cuenta en sus predicaciones. La iglesia adventista del séptimo día es diferente, y gloria a Dios por eso. No solamente la iglesia adventista destaca el evento de su primera venida, la primera venida de Cristo. La iglesia adventista no solo también tiene en cuenta el ministerio de Jesús, sino que también tiene en cuenta su muerte, su resurrección, pero también nosotros como adventistas del séptimo día nos enfocamos ¿en qué? En la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es lo que realmente nos llena de gozo, nos llena de esperanza y de motivación para seguir haciendo la obra de Dios. Es la segunda venida de Cristo. Por eso es que los ángeles le están diciendo: ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Y esta mirada al cielo es una mirada desenfocada. Es una mirada como que no está bien que estén. No es que la Biblia dice, allí vamos a buscar Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice la Biblia con respecto de poner los ojos en Jesús? Así lo dice, Hebreos 12, 1 y 2. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Hay cierta contradicción entonces? Porque los ángeles están diciendo: ¿qué estáis mirando al cielo, discípulos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Ahora, la mirada en Hechos 1:11 era una mirada de desconsuelo. Era una mirada como diciendo: se acabó todo, ya Jesús se fue, ya no hay nada que hacer. Por eso es que los ángeles, estos varones galileos, le están diciendo: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Amén. Hermanos, ¿dónde nosotros tenemos puesta la mirada? En el cielo, gloria a Dios. Pero ahora, si nosotros tenemos puesta la mirada en el cielo, así como los discípulos, como que da un sentido de que no hay nada que hacer ya. Es decir, estaba mirando que su maestro estaba ascendiendo, ya no hay nada que hacer. Entonces los varones como que le dieron un sacudión, le dijeron: hey,
comienza la actividad evangelizadora. Yo pude extraer varios ejemplos en la Biblia de situaciones de descuido, y porque muchas veces estamos mirando cosas que no necesitamos mirar, ¿ok? Y si nosotros como iglesia estamos mirando cosas que no necesitamos mirar, entonces puede atraernos o acarrearnos situaciones difíciles el poner la mirada en cosas incorrectas. Como el tiempo apremia, yo quiero que ustedes busquen en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde necesitaba estar David? En la guerra. En la guerra no hay chance para uno estar ocioso. Cuando uno está en la guerra, bueno, Papo ha estado en la guerra, yo nunca he estado en una guerra, aunque he estado en otros tipos de guerras. Él sabe que en la guerra nadie puede estar ocioso, todo el mundo tiene que estar activo, todo el mundo tiene que estar despierto en su lugar. Sin embargo, David era para que estuviera en la guerra, pero él delegó y envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, en una posición ociosa. Todo estaba saliendo bien, todo era triunfo, todo era gloria, y en un momento de descuido, por no ir a la guerra, él se quedó allí en Jerusalén. ¿Pero qué sucedió? Y sucedió un día, versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Eso lo dice la Biblia, ¿ok? ¿Se estaba qué? La cual era muy hermosa. ¿Estaba en lo correcto David? Estaba haciendo un acto incorrecto. Número uno, él debía estar en la guerra. En segundo lugar, él debía estar ocupado con las situaciones de la guerra. Pero dice la palabra que él se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer se llamaba Betsabé, y nosotros conocemos la historia. Por eso yo les pregunto, ¿dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada? Hoy en día tenemos la internet, y en la internet nosotros muchas veces hasta nos llegan mensajes que nosotros sabemos que si le hacemos clic a eso, nos enredamos. Pero no es el hecho de que nos enredemos con cosas que sabemos que no debemos ver, sino que queda una secuencia de acciones negativas que van en contra de nosotros mismos por estar viendo cosas que no son del agrado de Dios. Y si yo no estoy mirando a Jesús y estoy poniendo mi mirada en estas cosas que están destruyendo mi espiritualidad, están destruyendo mi relación con Dios, está destruyendo la confianza de mi esposa en mí, la confianza de mis hijos en mí, la confianza tal vez si se entera la iglesia, la confianza de la iglesia en mí,
Entonces, nosotros, si de alguna manera necesitamos tomar una decisión, si ya lo hemos hecho, entonces pedir perdón a Dios y decirle: Señor, perdona mi pecado. Si estamos en esa tentación, pedirle al Espíritu Santo de Dios, fortaléceme. Pero no es bueno que nosotros estemos mirando cosas que no tengan que ver con el reino de Dios. Y en este caso, fue, diríamos, la derrota de David. Comenzó a mirar cosas que no eran convenientes y su nivel espiritual comenzó a descender, a descender, a descender. Cometió homicidio David, resultado de mirar a esta mujer porque a su esposo lo mandó a traer de la guerra. Después entonces su esposo estuvo allí por varios días y le dijo a su general: ponlo en lo más recio de la guerra para que muera. No solamente murió este hombre y cometió homicidio, cuando la relación con Betsabé fue un hijo que también murió. Y entonces, pero lo lindo de la historia de David fue que él se arrepintió. Amén. La mirada que nosotros hacemos diariamente o nos puede elevar hasta el trono de Dios, o puede ser que comencemos a caer. Yo te digo algo, y te lo voy a decir bien despacio y bajito para que nadie se entere. Sabemos cuando estamos ascendiendo que podemos llegar hasta la misma presencia de Dios. Amén. Pero cuando nosotros estamos mirando cosas que nos hace descender y descender y descender, lo triste de esto es que no sabemos dónde vamos a llegar. Nadie se da cuenta de lo que está sucediendo, pero tú sí lo sabes, porque es una tragedia interna que se experimenta y el único que puede socorrernos en ese momento es Dios. Por lo tanto, si la caída viene y se está experimentando la caída es momento de rogar al Espíritu Santo de Dios y decirle: Espíritu Santo de Dios, detén mi caída. No permitas, Espíritu Santo de Dios, que yo caiga en la vergüenza. Se pasa trabajo para ganarse la confianza de alguien. Se pasa trabajo. Pero en un acto, ¿cuánto uno puede perder cuando no está observando cosas correctas? Por lo tanto, iglesia querida, yo creo que es el tiempo de ver a Jesús. Amén. Giezi también tenía miedo. Y Giezi lo único que veía era los soldados, el ejército asirio a su alrededor. A lo que el profeta dijo a este que tenía miedo: Señor, abre los ojos de este para que vea. Y cuando este criado abrió los ojos, vio el ejército de Jehová, que era mucho más numeroso que el ejército asirio. Por lo tanto, yo creo que nosotros necesitamos ya tomar una decisión. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Si la estamos poniendo en cosas incorrectas, decir: Jesús, ya basta, no quiero más mirar eso. Si la estamos poniendo entonces en Jesús, me anima entonces el texto que se leyó como lectura bíblica en Colosenses capítulo 3. Miren qué lindo está esto. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis, ¿qué cosa? Resucitado con Cristo, versículo 1, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. A mí me anima mucho la experiencia de Abraham, y estoy hablando también a los padres. Abraham no tenía hijos, ¿ok? Abraham no tenía hijos. Sin embargo, Dios le promete un hijo a Abraham. Sara se mete, le da allí a la criada, de esa relación nace Ismael. Ismael no era la respuesta a la promesa de Dios. Le estoy hablando a los padres en esta tarde porque Dios quiere bendecirnos.
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le prometió el hijo a Abraham, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios le concede el hijo a Abraham. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Pero ahora a Dios se le ocurre algo, y Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que probó Dios a quién, a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Era un hombre anciano. Un hombre anciano cuando nació Isaac, su único hijo, porque Ismael era hijo de él, pero no como el amor de Sara, porque era el hijo de la promesa. Yo les pregunto, ¿en su vejez amaría Abraham a Isaac? ¿Ustedes creen que Abraham amaba a Isaac? ¿Ustedes creen que Abraham amaba a Isaac? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Dame, ¿qué cosa? Dame a quién? A lo único que tienes. ¿A quién era? Isaac. Está difícil eso. Porque nosotros como padres lo que más queremos son nuestros hijos. Y si Dios nos pide a uno de nuestros hijos, momento difícil puede ser. Y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Obedeció Abraham la voz de Dios? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de sacrificio de lejos. Versículo 4. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ahora ambos iban juntos. Ahora el hijo, mira lo que le pregunta a Abraham, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá, le dijo Abraham a Isaac. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. ¿Quién era la víctima? Su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, ¿qué cosa? No lo hagas. Qué lindas palabras. Abraham, ¿qué cosa? Él respondió: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y miren, lo más precioso de todo esto es esto que quiero leer. Entonces alzó Abraham sus ojos, ¿y qué pasó? Y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero clavado en el zarzal. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Alzar qué?
sus ojos. Y cuando Abraham alzó sus ojos, ¿qué sucedió? Allí estaba el cordero. Dios cumplió con Abraham. Abraham cumplió con Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? ¿Qué tuvo que entregar Abraham? Su único. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esa cosa única que nosotros necesitamos entregarle a Dios? ¿Qué es esa cosa única que nosotros necesitamos entregarle a Dios? Y hay veces que estamos batallando, hay veces que estamos haciendo planes nosotros mismos, muchas veces no incluimos a Dios en los planes nuestros. Muchas veces no vemos a Dios en las cosas que hacemos. Muchas veces ponemos a un lado a Dios en nuestro diario vivir. Sin embargo, tanto los discípulos como Abraham estaban mirando a Dios, al Cordero. Los discípulos en una manera descuidada, Abraham como la solución para su situación que él estaba experimentando. Ahora, lo más lindo de esta historia, tanto de los discípulos como la de Abraham, hay cosas que coinciden ahí, y es el hecho de alzar nuestra mirada. La iglesia no puede predicar si no ve a Jesús. No puede. Nadie puede convencer a alguien de que Dios lo ama si esa persona diariamente no está experimentando esa conexión de mirada con Dios. No lo puede hacer. Algunos se escudan en los seminarios. Denos más seminarios. Yo digo, el seminario es bueno porque te da las técnicas de uno, cómo puede presentar la palabra de Dios, pero no significa mucho el seminario que uno pueda presentar si de veras tú no tienes una conexión con el cielo. Lo que convence a las personas no son los seminarios ni las técnicas. Lo que convence a alguien de que es pecador se llama Espíritu Santo de Dios. No hay otra cosa. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, yo tenía al lado mío a alguien y yo le predicaba. Yo le decía, Señor, dame palabras para predicarle a Bárbaro. Se llama él. Y las palabras fluían. Era algo maravilloso. Yo trabajaba y le explicaba, él entendía y me preguntaba. Eran los días más felices de mi vida en el trabajo. Él fue a la iglesia. Él por poco se entrega a Jesús. Pero al menos estuvo a punto de bautizarse. Las cosas de este mundo lo enredaron. Pero la predicación de la palabra fluye naturalmente cuando uno está conectado con Dios. Es sencillo. Tú estás observando a Dios. Tú estás teniendo relación con Dios. Dios te da las palabras porque tienes una relación vertical y Dios te da las palabras, pero una vez que Dios te da las palabras, tú no te puedes quedar callado. Tú comienzas entonces a hacer tus funciones horizontales con toda persona que tú te acercas. ¿Por qué? Porque tú estás conectado a la fuente de todo poder, que se llama Jesús, que se llama el Espíritu Santo. Y entonces, si estás lleno de todo poder, tú vas a ser una persona de poder que le podrás hablar a otros. De lo contrario, si no hay esa relación con Dios, no puede haber mucho efecto en cuanto a las relaciones, tus amistades, amigos y familia. La historia de Hechos no termina allí. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero los discípulos estaban ¿cómo? Estaban desunidos, cada uno estaba luchando por el primer lugar, pero después de estas palabras, dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes y ¿qué más? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de mucho viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero ellos entendieron algo.
hay que buscar de qué? Hay que buscar a Dios. ¿Hay que buscar qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Si nosotros buscamos de Dios, buscamos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a unir. ¿Y qué va a suceder? El Espíritu Santo va a descender sobre nosotros y pasará